Hermanos, hasta la fecha no había hablado del señor Kazuki en un video, ni siquiera cuando se fue a Mejor Vida, pero el día de hoy tengo la excusa perfecta para hacerlo, y es que navegando por internet me topé con una entrevista que él dio a una revista alemana llamada Banzai en el 2003, y hay varias cositas interesantes que comentar ahí. Los créditos son para este usuario de Reddit que la publicó y además adjuntó una traducción. Igual debo decir el disclaimer de que lo que diga aquí debe ser tratado con discreción, pues yo no sé alemán, así que no puedo traducir directamente lo que dice. Ahora sí, vamos a empezar. Esta entrevista inicia con preguntas para conocer un poco sobre los orígenes de Kazuki. Como curiosidad, él menciona que en sus días de escuela le gustaba jugar tenis y dibujar manga como pasatiempo, además de que trabajaba en cafeterías o tiendas de 24 horas para obtener un poco de ingresos. Y creo que al menos en esa época su vida era bastante ordinaria. Tenía sus hobbies y tenía trabajos de medio tiempo como muchos a esa edad. Además, él menciona que empezó a dibujar desde que estaba en el preescolar, en especial robots de anime, los cuales eran bastante populares entre sus amigos. Y me atrevería a decir que según la historia de algunos mangakas, suelen coincidir en que desde muy jóvenes despertaban este interés por el dibujo, que empezaba como un hobby pero que ya después fueron desarrollando como una carrera profesional. Y ahora que menciona lo de los robots, me viene a la mente lo curioso que eran los diseños de los monstruos tipo máquina que llegó a hacer. Quiero decir, en ningún lado vas a encontrar un robot similar al dragón de 3 pistolas del bandido Kid. Algo interesante es que le preguntan cuáles eran sus influencias artísticas, y él menciona que en especial le gustaba mucho Ultraman, así que siempre le interesó crear monstruos, además de que antes de manejar el estilo de dibujo que tenía en ese entonces, osciló bastante entre el estilo cómic, realista, anime, y que al final tomó un poco de cada uno y fue lo que terminó aplicando en Yu-Gi-Oh! Yo, como no soy dibujante, no puedo opinar mucho sobre este punto, pero está bueno saber que en general era bastante versátil. Luego de eso le mencionan que él ya dibujaba desde 1982 y que sería bastante interesante conocer qué es lo que hizo antes de Yu-Gi-Oh! Él responde que eran mangas con temática deportiva o lucha libre, mayormente se centraba en combates. Lamentablemente el maestro Kazuki no da nombres en concreto, como para poder indagar más, pero está curioso saber en lo que trabajó antes de Yu-Gi-Oh! Además mencionan que él antes trabajó en una empresa de videojuegos, en lo que él responde que se encargaba de diseñar los paneles frontales de las arcades. Continuando, le preguntan cómo es que llegó a ser dibujante de manga profesional, a lo que él responde que presentaba su trabajo a diferentes editoriales mientras trabajaba como asistente para otros artistas, hasta que uno de los editores de la Jump le dio una buena evaluación y le dio la oportunidad de trabajar en su propio manga. En la siguiente sección le preguntan acerca de sus intereses, y le preguntan cómo es que eligió la temática egipcia para Yu-Gi-Oh! Él responde que lo que buscaba era que los juegos fueran el tema principal, y luego descubrió que la mayoría de juegos actuales tienen su origen en el antiguo Egipto, y utilizó la mitología egipcia para ampliar la historia. Es decir, su interés siempre fue que la historia trate de juegos, y utilizó al antiguo Egipto para darle contexto a la historia. Su interés realmente no estaba en explorar dicha cultura como tal, su enfoque no estaba ahí, más bien lo usó como un elemento para darle contexto a todos los factores mágicos y sobrenaturales que aparecen en el manga. Luego le preguntan qué partes del mundo había visitado, y él menciona que antes de empezar a dibujar Yu-Gi-Oh! Visitó Egipto, Los Ángeles, Las Vegas y Disney World, y yo creo que lo hizo más que nada como parte de su inspiración artística, porque en los diseños puedes ver que los objetos, vestimentas y lugares que pertenecen a Egipto tienen totalmente esa estética. Y me atrevería a decir que en ningún momento ninguno de esos elementos se siente fuera de lugar respecto al lugar del que se supone que vienen. Después le preguntan si tiene alguna especie de fascinación por lo oculto, ya que en la historia se ve bastante magia y misticismo, a lo que él responde que en específico le gustan los misterios sin resolver y los fenómenos inexplicables. Aunque él no lo explica, me atrevería a decir que se refiere a misterios del tipo historias de fantasmas o hechos que netamente la ciencia no puede explicar. A continuación le preguntan si ha visto la película Hellraiser, ya que en dicha historia también hay un antiguo rompecabezas mágico.
a lo que él dice que le encanta esa película y que muy probablemente todo lo relacionado con el rompecabezas del milenio está fuertemente inspirado en esa película. Esta parte es sumamente interesante, porque aquí Kazuki nos da una referencia concreta de parte de su inspiración para Yu-Gi-Oh! En este caso ni más ni menos que el rompecabezas del milenio, el cual es el objeto más importante de la historia. Además, esto confirma que el tipo era fanático a muerte del terror, ya que para quien no lo sepa, Hellraiser es una película de terror, pero de terror bastante pesado y explícito. Para quienes se preguntan por qué el faraón era tan psicópata en los primeros arcos, pues aquí tienen la respuesta. En este punto es bien sabido que Kazuki era bastante fan del terror, y teniendo a Hellraiser como un referente, no me sorprende en lo absoluto el tono que tenía en los primeros arcos del manga. Luego de esto le preguntan si tiene algún interés por las historias de superhéroes, y él dice que le gusta mucho Simone Bisley, un artista muy conocido por su cómic Lobo, y que disfrutó bastante de la primera película de Spider-Man, la de Sam Raimi, y termina haciendo la pregunta de si acaso no es un requisito indispensable para los héroes de hoy crear justicia sin olvidar su propia humanidad. Esta pregunta retórica es bastante curiosa porque justamente el faraón empezó repartiendo justicia a los malvados de manera despiadada, así que sin mostrar signos de humanidad. Porque, pequeño paréntesis, para los que vieron la temporada 0 y piensan que eso fue una idea descartada y que no cuenta en la historia, les comento que de hecho, todo lo que sale en la temporada 0 es canon y está en el manga. Lo del anime de Duel Monsters es un canon aparte, pero esos capítulos de la temporada 0, que en realidad es la temporada 1, son adaptación de los primeros arcos del manga, y el reino de los duelistas es el cuarto arco si no me equivoco, y esto es 100% canon porque fue hecho directamente por el maestro Kazuki, y lo de que el faraón ajusticiaba gente de forma cruel también es canon. Ahora, ya que Kazuki menciona lo de no perder la humanidad al momento de impartir justicia, no puedo evitar que venga a mi mente el cómo Yugi hace balance con el faraón para que no olvide su propia humanidad, en específico aquel momento en donde lo detiene de acabar con Kaiba en el reino de los duelistas. Este es el momento clave en donde el Yugi original le da balance a su relación, siendo la parte humana y compasiva que necesitaba. Después le preguntan qué tipo de juegos le gustan, a lo que él menciona que le gusta el shogi, el cual es una especie de variante del ajedrez, el mahjong y los juegos de cartas, y sobre esto expanden a comentarle que un tipo de juego que no aparece en el manga son los juegos online, por lo que le preguntan si hay alguna razón para ello. Kazuki responde que en su opinión los juegos deberían darse de una persona sentada frente a otra, para que puedan competir. Él dice que encuentra diversión en ver las expresiones faciales de su oponente y desarrollar una estrategia psicológica a través de ahí. Sin embargo, aclara que sí le gustan los juegos en línea, pero que no aparecen en su obra. Esto yo creo que en parte se debe a que por ese entonces, en el 2003, todo el tema de internet apenas se andaba popularizando, y los videojuegos en línea me atrevería a decir que eran aún más jóvenes. De hecho, actualmente la propia industria del videojuego es bastante joven a comparación de otras, por lo cual creo que es por esto que Kazuki le tenía más aprecio a los juegos físicos, en donde tienes que reunirte con alguien para jugar y competir, además de que el juego como tal genera un lazo entre los jugadores, y eso es algo que expanderá más adelante. Ahora continúan preguntando acerca de una vez en la que mencionó que ha jugado juegos de rol, los cuales también aparecen en el manga, en el arco de Monster World, que es la parte en donde aparece Bakura y convierte a todos en personajes de juego de rol. Aquí le preguntan si los ha jugado alguna vez y si prefería ser un jugador o un Game Master. Kazuki God menciona que ha participado en juegos de Dungeons and Dragons como jugador, pero que siempre tuvo la intención de crear sus propios escenarios siendo un Game Master, pero por cuestiones de tiempo nunca pudo. Así que quizás es por eso que dibuja manga, por saciar ese deseo que siempre tuvo. En la siguiente sección de la entrevista profundizan un poco más en el manga y empiezan preguntándole cuál era su tema preferido al inicio, a lo que él responde que la amistad, la conexión entre dos humanos, idea que es, por así decirlo, el core, la esencia de todas las historias de Yu-Gi-Oh! En cada una de las temporadas se aborda la conexión entre dos duelistas, incluso aunque estos no sean humanos como tal, como es el caso de Brains. Así que este es uno de los legados que le dejó el maestro a la franquicia.
La siguiente pregunta trata de si tenía la intención de que Yu-Gi-Oh se especializara únicamente en juegos de cartas o en algún otro tipo de juego, a lo que él responde que quería dibujar un manga de batallas con videojuegos como tema principal, y que de hecho el episodio de las cartas se planeó originalmente como una historia independiente, pero que debido a la aceptación tuvo que ampliar esa idea. Aquí hay dos puntos que me llaman la atención. El primero es que él menciona que la idea era hacer batallas de videojuegos, pero justo preguntas atrás él menciona que prefería que dos personas se enfrentaran frente a frente. El único caso que yo recuerdo es aquel capítulo de los Tamagotchis, pero nada más, por lo cual a mí me hubiera gustado ampliar esa pregunta y saber exactamente a qué se refería con eso. También cabe la posibilidad de que esto sea un error de traducción. Y lo otro que me llama la atención es que él menciona que el duelo de monstruos era cosa de un solo capítulo, pero que después tuvo que ampliar eso. Esta respuesta confirma la creencia de que los duelos no eran el tema principal de esto, y por ejemplo el personaje de Kaiba estaba hecho para irse después de aquel capítulo, pero volvió a aparecer porque la gente enloqueció con eso. Luego le preguntan si supuso algún reto para él adaptar el juego de cartas del manga a uno real, y él responde que las reglas tuvieron que ser simplificadas para que ayudaran a la historia, además de que cree que el manga debería describir no el juego de cartas, sino a los personajes que lo juegan. Lo que yo interpreto con esta respuesta es que honestamente a Kazuki le importaba 3 pepinos si el juego en el manga era fiel al TCG. Su prioridad era la historia, los personajes, la emoción, las batallas. Y poniéndonos en situación, creo que al maestro poco o nada le puede importar si el duelo entre Revolver y Soul Burner no es realista, porque Revolver pudo sacar tal o cual carta y ganar fácilmente. No, él lo que quería era contar una historia, un mundo y personajes que le gustaran. Y para reforzar esta idea le preguntan después si cree que hay mucha diferencia entre el juego del manga y el juego del TCG, a lo que él responde que no cree que haya cambiado demasiado. Lo que realmente era importante para él era si la carta le sentaba bien al personaje, ya que la carta sirve como representación de la personalidad, el pensamiento y la estrategia del personaje. Y yo creo que a partir de aquí Kazuki se paró y le dijo: mira papi, si me vuelves a preguntar algo más del TCG, me voy. ¿No entiendes que me vale 3 gampis esa cosa en mi manga? Ok, no, solo estoy exagerando. Y con esto no estoy diciendo que no le gustara el TCG, he sabido que él jugaba el juego, pero lo que sí pienso es que lo que a él le importaba era hacer su historia y ser feliz. Él no se quería complicar la vida pensando en si los duelos del manga eran fieles a los del TCG, como el anime, que en cierto punto tuvo guionistas de historia y guionistas de duelo, algo absurdo y loquísimo a mi parecer. Y metiéndome en algo más personal, ese es el motivo por el cual en este canal jamás me van a escuchar hablar del TCG o algo relacionado a ello, porque eso no es por lo cual soy fan de esta franquicia. Quiero decir, me gusta el TCG y lo juego de vez en cuando, pero de lo que realmente soy fan es de las historias que han surgido alrededor del juego. Duel Monsters, GX, 5D, Sexal, R5, Brains. Todas son historias que con sus defectos les tengo un aprecio, y eso es en lo que yo personalmente me centro. Además, no voy a negar la pequeña satisfacción que me da que el autor de la obra original muchos años atrás me dejara un mensaje diciendo: no te rompas la cabeza papi, lo que me importaba a mí en mi obra era la historia, los personajes, el mundo, el TCG es algo secundario. Luego de esto retoman las preguntas sobre el manga y le mencionan si aparte de Yugi, el cual significa rey de los juegos, Yu-Gi-Oh, hay otro nombre que tenga algún significado. A lo que él dice que la primera sílaba de Yunoichi, o sea Yoi, proviene de Yujo, no sé si se pronuncia así, que en japonés significa amistad, lo cual es algo que caracteriza demasiado al personaje, una amistad tan fuerte que es capaz de romper un control mental. Y el apellido de Kaiba, Seto, deriva de la antigua deidad egipcia Set, el cual era un dios importante conocido como el dios del caos y la guerra, y según la mitología era hermano de Osiris, y este lo desvivió y provocó una lucha por el trono con su sobrino Horus. Yo supongo que esto hace referencia a la idea de que el Seto del antiguo Egipto peleó contra el faraón por el trono. Luego le mencionan que Yugi tiene un henshin o una transformación, por decirlo de algún modo, pero aparte de su expresión y personalidad ambos son idénticos, por lo cual se preguntan si había pensado en que su alter ego se veía diferente, a lo que él responde que jamás lo había pensado, que Yugi lo que tiene son 2 personalidades diferentes, pero que no ocurre una transformación física, y esto me confirma
que lo de que el faraón se vea mayor y más alto que Yugi es una cosa sacada de la nada del anime, ya que en el manga ambos son idénticos, misma estatura, mismo rostro, solo cambia su expresión, pero ninguno es más alto que otro, son físicamente idénticos. La siguiente pregunta es buenísima, ya que le piden su opinión sobre los villanos. Le preguntan cuáles son sus villanos favoritos y qué es lo más importante para un buen villano. A lo que Kazuki Deidara responde que le gusta demasiado Kaiba y también el Bandido Kid. Al momento de crear villanos, él menciona que es fundamental incorporar rasgos humanos para que no parezcan totalmente malvados. Los demás juzgarán si son malvados o no, y desde su perspectiva, lo que es malo también puede considerarse bueno. Aquí él nos dice que es importante que un villano no sea solo un malo maloso, que siempre debe haber humanidad en ellos. En el caso de Kaiba él lo va a ahondar un poco más adelante, pero en el caso de Pegasus, por ejemplo, él era un ser malvado, el cual hizo demasiado daño, pero después se tiene en el contexto de que lo hizo obsesionado con la idea de revivir a su esposa, algo que desde la perspectiva del propio Pegasus estaba bien. En el caso de Marik, él es un monstruo que nació debido a las crueles tradiciones egipcias, y su objetivo era obtener el título de faraón para librarse de ellas, algo que desde su perspectiva estaba bien, aunque otros consideraran sus acciones como malvadas. En general, la base de sus villanos son personas rotas que terminaron en ese camino por las circunstancias, a excepción de cierto señor Aja. Es algo que hablaré más adelante, pero quiero que tengan en mente como contexto que estamos en 2003 y el manga terminó en 2004. Por aquel entonces andaba el arco de las finales de Ciudad Batallas, o sea, el arco de las memorias del faraón todavía no había ocurrido. Quizás él tenía algo en mente, pero nada escrito en piedra. La siguiente pregunta es algo más XD. Le preguntan de dónde sacó la idea del cabello de Yugi, a lo que él responde que principalmente buscaba que el peinado sea original y transmitiera una sensación de poder. Además, se dice que la primera impresión visual tras el nacimiento es la forma de la palma de una mano. Por lo tanto, el diseño del cabello de Yugi se basa en la forma de una mano. Y oye, nunca lo había pensado, pero sí, el cabello de Yugi parece una mano. Por lo demás, no tengo nada que comentar, es algo un poco XD, como ya dije. La siguiente pregunta es probablemente la que más me interesa a mí, y es que le preguntan cómo describiría a Bakura, ya que con su doble personalidad parece ser uno de los personajes más complejos. A lo que Kazuki dice que Bakura en sí es esclavo de la influencia del Anillo del Milenio. Yami Bakura lo que quiere es reunir todos los artículos del milenio para obtener el poder de la oscuridad, incluso llegando a desuscribir de la vida a gente para obtenerlos, y que se podría convertir en el rival más duro de Yugi, básicamente dándonos un pequeño teaser de lo que se venía en las memorias del faraón. Y Dios, de aquí se desprenden al menos para mí demasiadas preguntas, porque pues vengo del futuro y sé cómo terminó la historia, empezando porque él menciona textualmente que lo que quiere el sujeto es obtener los artículos del milenio para completar su plan maestro, y esto es real porque el tipo siempre intentaba obtenerlo y siempre fracasaba. Pero es raro que diga esto porque nada más empezar el arco de las memorias del faraón, voluntariamente Bakura le da el ojo del milenio que le robó a Pegasus a Yugi, en lugar de intentar robarle los artículos que había obtenido de Marik e Ishizu, lo cual le da más fuerza a mi teoría de que el maestro Kazuki tuvo que hacer una reestructuración en lo que tenía en mente para Bakura. Yo creo que esto se debe a que se dio cuenta de que para el final de Ciudad Batallas Yugi estaba demasiado OP, tenía casi todos los artículos del milenio y las cartas de Dios, por lo cual era irreal que Bakura le ganara y se los robara. Por eso creo que hizo el cambio de que no es que a Bakura le interesaran los artículos por su poder como tal, sino que le interesaban como llave para despertar a Zork. Y de ahí proviene todo lo del mundo de la memoria. Y además sospecho que hubo algún cambio más que tuve que hacer sobre la marcha con Bakura, pero no logro identificar claramente qué es. Porque con Bakura se rompe este patrón, esta tendencia a hacer villanos que en el fondo son personas rotas que tomaron un mal camino, ya que realmente Bakura es Zork. Y me perdonarán, pero ese villano es bastante genérico, solo es malo maloso y ya. Pero bueno, supongo que lamentablemente serán preguntas que jamás serán respondidas. Luego proceden a preguntarle sobre Kaiba y cómo es ese proceso de ser un villano a un rival, a lo que él dice que Kaiba está vacío por dentro debido a que no tuvo la presencia de sus padres.
y para llenar aquel vacío se propuso triunfar incluso si eso significaba herir a otros. Pero al toparse con Yugi se transformó en un luchador y gracias a eso pudo evolucionar. Básicamente aquí el autor nos dice que además de que el faraón le quitó la maldad con el Mind Crush, realmente esto no bastó para evangelizarlo, por así decirlo. Realmente Kaiba llenó su vacío con la meta de superar al faraón. Eso es lo que lo llevó a querer ganarle en un ambiente justo, sin trampas, sin mañas ocultas. Porque canónicamente en el manga Kaiba hace dos juegos, el del arco DT y Ciudad Batallas. Los dos tienen en común que fueron hechos para derrotar a Yugi, pero ambos son inmensamente diferentes a la vez, ya que en DT él crea esos juegos para derrotar a Yugi, pero en el proceso pone en riesgo a sus amigos y al propio Yugi. Quería ganar como sea, pero en Ciudad Batallas él no hace esto en ningún momento. Todo es una competencia justa, no hay manipulación por su parte. Esto es meramente un evento deportivo. Es ahí en donde se ve el gran cambio de Kaiba. Sin embargo, esto también es peligroso, porque claro, Kaiba llenó su corazón con la idea de derrotar al faraón, pero cuando este se fue, se volvió a quedar vacío por dentro, ya que no podía retarlo nuevamente, por lo cual en Dark Side of Dimensions vuelve a comportarse como el Kaiba de los primeros arcos, secuestrando gente y coaccionando a Yugi para que participe en su juego, tal y como en DT. Y todo porque en el canon del manga no estuvo presente en el duelo final del faraón, y no pudo cerrar ese ciclo como el del anime sí lo hizo. Algo que me hubiera gustado preguntarle es el por qué no incluyó a Kaiba en el arco final de la historia, siendo que es un personaje que le gusta mucho según palabras suyas. Me hubiera gustado saber si es que no sabía cómo integrarlo de manera orgánica al conflicto, o si consideraba que el tipo ya había cumplido su rol en Ciudad Batallas. Probablemente me atrevería a decir que es la primera opción, ya que el anime lo hizo pero no quedó tan bien que digamos. Luego le preguntan en qué se inspira para crear a los monstruos de la serie, a lo cual él responde que los diseños se centran en dar forma a la esencia de los personajes, además de que cree firmemente que el alma, la esencia interior, tiene forma. También, como curiosidad, él menciona que dibujó a todos los monstruos que aparecen en su manga. Esta entrevista me gusta mucho, especialmente porque siento que conozco un poco mejor lo que pensaba el autor de la obra original, y luego de 3 años de hacer videos sobre ello, es grato darme cuenta de que pude coincidir en algunos pensamientos sobre Yu-Gi-Oh con él. Y a pesar de que ya no está, es grato ver el legado y estas palabras que nos dejó tantos años atrás, más de 20 años atrás. Finalmente, Kazuki finaliza la entrevista diciendo, y cito textualmente, el tema principal de Yu-Gi-Oh es el vínculo que conecta a una persona con otra, y me haría feliz si consiguieras incluso un solo amigo a través de las cartas y los juegos.